Después de 2 meses de ausencia vuelve el oráculo de ZimBee. Y qué mejor manera de hacerlo que dedicándole un vídeo a los nuevos hallazgos e investigaciones acerca de la posible ubicación del templo del Hércules gaditano. Sí, como recordaréis los seguidores del canal, ya dediqué mis 4 primeros vídeos en este canal a hablar sobre dónde podría ubicarse este templo, pero a raíz de las nuevas investigaciones y noticias que han salido en los medios, me es muy grato volver a tratar el tema. Pues sin más preámbulos, dentro vídeo y bienvenidos de nuevo. Mi investigación relatada en los vídeos anteriores se iniciaba en la punta del Boquerón, justo enfrente del islote de Santipetri. En este hermoso y emblemático paraje natural del islote de Santipetri es donde se ha considerado durante muchísimos años que se hallaban los restos del templo de Hércules. Pero un equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba y Cádiz, encabezados por el profesor Monterroso Checa, estimaban que la ubicación del templo de Hércules debía de trasladarse a un paraje cercano, alrededor de unos 5 kilómetros, en el Cerro de los Mártires, en San Fernando. Así que en el transcurso de mi investigación me trasladé al Cerro de los Mártires, donde encontré interesantes hallazgos como estos restos de pozos excavados en la roca, algunas tumbas que no eran de este lugar, sino que fueron trasladadas desde Cádiz, y restos de sillería y elementos de cantera, como podéis ver aquí. Proseguí mi investigación consultando autores clásicos como Pomponio Mela, Silio Itálico, Suetonio, Tito Livio, que describían en sus escritos como Aníbal Barca y el propio Julio César habían visitado el templo en la antigüedad. Después de esto me dirigí al Museo Arqueológico Provincial de San Fernando, donde pude contemplar piezas como estas ánforas transportadas por los buques mercantes durante la época, estatuillas de deidades de Melcar y estatuas de mármol de emperadores romanos divinizados que se encontraron en el entorno del islote de Santipetri, así como fragmentos de cerámica encontrados en las proximidades del Cerro de los Mártires. También consulté las fuentes documentales más modernas, que datan del siglo XVI, XVII y XVIII, acerca de la ubicación del templo, que me volvían a remitir a las proximidades del islote de Santipetri. Pero una nueva investigación realizada por arqueólogos de la Universidad de Sevilla y personal del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico han arrojado nuevas evidencias de que el citado templo no se encontraría en el Cerro de los Mártires, sino en la desembocadura del Caño de Santipetri. Esta nueva hipótesis se fundamenta en los autores clásicos, también como los anteriormente expuestos, y en los hallazgos encontrados en la desembocadura del caño, y han utilizado para dar peso a su hipótesis la llamada tecnología LIDAR, que a grandes rasgos es un sistema de medición de posiciones de forma remota basado en un sensor de barrido láser que registra los retornos contra la superficie. Es decir, un sistema que permite medir la distancia entre el punto del emisor hasta un objeto. Con los resultados obtenidos se pueden elaborar así un mapa en 3 dimensiones de alta resolución. Esta tecnología es usada por los arqueólogos, entre otros grupos profesionales, para ubicar objetos bajo la superficie terrestre. Con la famosa herramienta Google Earth
podemos aproximarnos a la desembocadura del caño de Santipetri. Y sobre esta fotografía podremos ajustar una fotografía LiDAR de la supuesta ubicación del templo, lo que nos daría una idea aproximada de dónde podría encontrarse según la hipótesis de la nueva investigación. La estructura que según ellos podría corresponder a la planta del templo de Hércules Mercar. Son hipótesis que pueden ser refutadas y es trabajo de la ciencia, la arqueología, seguir investigando para desentrañar este misterio. Y bueno, los últimos datos a día 18 de diciembre son que el profesor Monterroso Checa del área de arqueología de la Universidad de Córdoba sostiene que el LiDAR no es un radar y que con el agua la luz emitida por el LiDAR hace un efecto espejo que no traspasa y el procesamiento informático genera un pixelado aleatorio como solución. Así que pondría en entredicho los datos aportados por el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla y quedará pues que sigan investigando para que haya una resolución a este enigma. De momento permaneceremos expectantes. Esto se puede convertir en una guerra de acusaciones cruzadas entre los dos equipos de arqueólogos, los de la Universidad de Córdoba con el profesor Monterroso Checa a la cabeza y los de la Universidad de Sevilla. Y esperemos que se resuelva pronto y que por fin nos digan dónde está finalmente ubicado el templo del Hércules gaditano. Sin más, me queda solo despedirme. Espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. Muchas gracias a los suscriptores fieles que lleváis conmigo desde el principio. Seguiré lanzando mis vídeos a través de mi canal. Espero que sigáis viéndolo, que os haya gustado. Pediros disculpas porque este vídeo ha sido muy apresurado en el tiempo y no tiene la calidad técnica de los últimos que había emitido. Pero bueno, creo que la ocasión lo requería, que fuese rápido, que estuviese al tanto de las últimas noticias, y con esa finalidad he editado este vídeo. Así que nada, espero que me sigáis viendo de nuevo en los siguientes vídeos del canal. Muchas gracias y os espero aquí en el Oráculo de Zimbis.